Domingo 4 de julio. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué, no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios de este domingo está centrada en la figura del profeta y del rechazo que padece por parte del pueblo. Ante todo, debemos aclarar que el profeta no es el que anda prediciendo el futuro, el adivino de lo que va a pasar, sino que el profeta, en la tradición bíblica, es el hombre de Dios, el portavoz de Dios, el instrumento a través del cual Dios habla a su pueblo, ya sea para denunciar sus pecados, para consolarlo o para infundirle esperanza. También debemos aclarar que hubo y sigue habiendo falsos profetas, aquellos que decían hablar en nombre de Dios, pero que en realidad hablaban lo que los dirigentes o el pueblo querían escuchar, endulzándoles el oído y engañándoles con falsos anuncios. En cambio, el verdadero profeta es el que recibe el Espíritu del Señor. De esa manera, el profeta no se vende a nadie, ni a los reyes, ni a los poderosos, sino que su corazón, su alma y su palabra pertenecen al Señor que le ha llamado para esta misión. Por ello, sabemos que los verdaderos profetas fueron todos perseguidos y la mayoría de ellos asesinados. El pueblo rebelde se acostumbra a los falsos profetas y vive engañando porque la verdad brilla por su ausencia. Por eso es tan dura la misión del verdadero profeta. Quizás, para entender todo lo que significa una llamada profética, que es una experiencia que parte en 1000 pedazos la vida de un hombre fiel a Dios, debemos poner atención en que a ellos se les exige más que a nadie. No hablan por hablar, ni a causa de sus ideas, sino que es la fuerza misteriosa del Espíritu que les impulsa más allá de lo que es la tradición y la costumbre de lo que debe hacerse. Por eso, pues, el profeta es el que comunica la palabra del Señor. Jesús es el profeta por excelencia. Él es la palabra de Dios hecha carne. Y en el Evangelio que hemos escuchado hoy, es rechazado por sus propios paisanos, por su misma gente. Efectivamente, Jesús vuelve a Nazaret, a su pueblo natal, y allí, por segunda vez, los suyos lo ven con distancia y sospecha. Poco antes, según nos cuenta el mismo San Marcos, de vuelta a casa y después de elegir a los 12, la gente acudió a él en tal número que se formaban grandes aglomeraciones y no podían ni comer. Sus parientes, preocupados por el revuelo, habían ido a buscarlo
porque creían que estaba fuera de sí. Pero en el Evangelio de hoy, sus vecinos y los que le conocen tampoco se fían de su sabiduría ni de los gestos que hace, porque les falta fe para creer en él. El Evangelio de San Marcos, desde el comienzo, lo presenta como el Hijo de Dios que libera al ser humano. Pero esta enseñanza salvífica opera en el ámbito de la fe. En cambio, sus paisanos lo ven como el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, Judas y Simón, un hombre trabajador y nacido de gente conocida, alguien demasiado próximo como para encerrar algo especial. Pero esto no solo le ocurrió a Jesús, sino que sigue ocurriendo hoy. A la gran mayoría de los católicos les gusta lo espectacular, lo grandioso, lo llamativo y hasta raro. Les gusta lo de fuera, lo que viene de otro lugar. No se valora lo que se tiene, lo conocido, lo familiar. A veces, lo cercano a nosotros nos parece tan común y corriente que perdemos la capacidad de ver allí la presencia de Dios. Nos cuesta abrirnos para recibir el mensaje que Dios quiere comunicarnos. Pero, además, a la mayoría de los católicos les gusta que les endulcen el oído, que les digan palabras bonitas. Les gustan los discursos espiritualoides y alienantes, alejados de la realidad y de la vida cotidiana. No soportan a los profetas actuales. Ante el rechazo de sus paisanos, Jesús estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Si ponemos atención al Evangelio, en todos los lugares donde había estado Jesús anteriormente, la gente había creído en él, había anunciado el Evangelio y había hecho presente el reino de Dios a través de los milagros, y la gente había creído. Pero su propia gente no cree en él. De ahí el reproche de Jesús. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Es decir, no pudo hacer ningún signo que mostrara la llegada del reino de Dios. Recordemos que los milagros de Jesús son signos de la presencia del reino de Dios. Es importante poner atención a este detalle porque el reino de Dios es un don, un regalo de Dios que hay que acoger con fe. Pero donde no hay disposición de las personas, donde no hay apertura y acogida, donde no hay fe, el reino de Dios no puede hacerse presente. El Señor sigue hablándonos y haciéndose presente en nuestra vida a través de las cosas cotidianas y de las personas que nos rodean. En lo sencillo, en lo familiar, en lo común y corriente. No seamos duros de corazón ni sordos a su voz. Que Dios les bendiga y les proteja.